Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 11 y 16. Y el nombre que tengo para esta plenaria, para este mensaje, es la edificación de la iglesia. Le voy a estar dando 2 puntos: los obreros que capacitan y los obreros que son capacitados. Y he estado pensando, a medida que escuchaba mismo el pastor Lucas predicando, la edificación de la iglesia no es un plan nuevo. Este plan divino data desde la eternidad. Y es lo que decía él. Es Dios quien edifica la iglesia. Dios ha planeado todo hasta el más mínimo detalle. Y no podemos pretender nosotros asumir que Él va improvisando a medida que pasa el tiempo. Lucas predicó que Dios es quien garantiza la edificación de la iglesia. Y hoy, conforme les presento la edificación de la iglesia, este mensaje, quiero comunicar lo siguiente: que así como Dios garantiza la edificación de la iglesia, a su vez tiene sus obreros. Les quiero comentar que la edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros. Todos somos obreros de Dios. Pero, amados hermanos, cuando valoramos a la iglesia verdaderamente y cuánto valoramos a la iglesia, está intrínsecamente conectado, está ligado con nuestra participación en la edificación de la misma. En otras palabras, no hace sentido decir que amamos la iglesia y que amamos edificarla si no tomamos participación en la edificación de la misma. Y muchas veces no la valoramos porque no nos tomamos el trabajo de pensar en este tipo de cosas. Y para poder explicar mejor esto, a lo que me refiero con la edificación de la iglesia, y que somos obreros, cada uno de nosotros, quiero presentarles una ilustración que vamos a ir usando como comparación, para que usted lo pueda entender un poco más. Porque lo que quiero hacerles ver es que si como seres humanos, cuando vemos una gran construcción y valoramos las construcciones imponentes y de vanguardia, esas construcciones que nos dejan asombrados y boca abiertos, ¿cuánto más no deberíamos como cristianos maravillarnos de la obra arquitectónica que es la iglesia de Dios? Pero, a su vez, antes de ver Efesios 4, 11 al 16, quiero que consideremos algunas cosas como preámbulo. Quiero comenzar mostrándoles que si bien la edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros, donde todos somos obreros de Dios, debemos ser advertidos de lo siguiente. De nuevo, no tiene sentido tratar a la iglesia de Dios como una obra en construcción donde todo el mundo puede venir y hacer lo que quiera. Imagínese eso. Esto es como creer que una persona se puede entrometer en la obra que una empresa multinacional está haciendo. Imagínese esa escena. Dicha persona no puede ponerse un casco de construcción y meterse en el sitio de construcción haciendo lo que se le ocurra, porque simplemente cree que es lo correcto a hacer. Hay varias cosas a considerar en este caso. Por ejemplo, si un caso así se diera, la persona no está autorizada a entrar en el sitio de la construcción. Si lo hace, estaría invadiendo ilegalmente el sitio de construcción. Y quiero comentarles que cuando hablamos de la edificación de la iglesia, eso es exactamente lo que hacen los no convertidos. Personas que forman parte de la iglesia local, donde hay ovejas y cabras. Pero estos no convertidos toman parte en, entre comillas, la edificación de la iglesia de una manera que lo que están haciendo es invadiendo ilegalmente el sitio de la construcción.
Se meten en el sitio de la construcción de la iglesia de una manera que no les pertenece. Y en el plano espiritual, en el libro de Judas, somos advertidos de esto. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hermanos, aquel que se adentra en la obra de la edificación de la iglesia de Dios sin haber sido llamado por Dios es culpable de esto, de infiltrarse encubiertamente. El único que está calificado para participar de la obra de Dios es aquel a quien Dios llama, porque Él, Dios, lo hace nacer de su espíritu, calificándolo para ser un transmisor de la verdad. Los que entran a escondidas en la obra de la iglesia no vienen a comunicar la verdad. La verdad no miente, la verdad no oculta, no esconde nada, pero los que entran sin que los llamen es porque vienen con su propia agenda. Vienen con sus propios planos a querer hacer una construcción a la que no están llamados. Y esos planos son ideas humanas que nada tienen que ver con la edificación de la iglesia de Cristo. Esos planos son las agendas personales de un individuo que nunca será ¿qué? La agenda de Dios. La agenda personal del que viene sin que lo inviten es una agenda basada en el egoísmo y promoción personal. La agenda de Dios, sin embargo, es acerca de su verdad. Esa verdad que exalta a Cristo y considera no importante en absoluto al transmisor del mensaje. Porque debemos recordar que somos esclavos inútiles. Lucas 17:10 nos dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Esa es la actitud humilde de un esclavo que viene a edificar de acuerdo al plano de Dios. En definitiva, el único que puede comunicar la verdad para edificar la iglesia es aquel que es llamado por Dios. Porque la edificación de la iglesia sigue el plano divino que data desde la eternidad. Acá no hay improvisación. Acá no hay ideas humanas. Y entiéndame bien, no quiero confundirlo. No estoy diciendo que la edificación de la iglesia es solo para los pastores o aquellos que son ministros ordenados. No estoy diciendo eso, porque si no, estaría yendo en contra del pasaje que vemos ahora, en un rato. El punto es que todos los creyentes verdaderos, ¿escuchó? Todos los creyentes verdaderos forman parte de la edificación de la iglesia. Todos han sido capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. La edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros. Todos somos obreros de Dios. Pero para convencerlos de que debemos tratar la edificación de la iglesia de una manera que honra a Dios, quiero ilustrar algunas verdades usando como ilustración el emprendimiento humano más impresionante en el mundo de la construcción. Les quiero presentar el caso de la torre rascacielos más alta del mundo, porque a lo mejor ahí lo va a tomar seriamente. Se llama Burj Khalifa y se encuentra en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes. Hay diferencias obvias entre esa torre y la iglesia de Cristo, y vamos a ir viéndolo. Una es que la iglesia de Cristo es un emprendimiento espiritual, o sea, la iglesia universal que está conformada por todos los creyentes verdaderos esparcidos alrededor del mundo. La iglesia universal de Cristo, solo ovejas. En la iglesia local, sí entran los dos, ovejas y cabras. Por eso hay que tener cuidado cuando una cabra se pone el casco para querer edificar la iglesia. En cambio, esta torre califa está en un lugar físico. No se puede comparar, pero estamos tan siempre, digamos, enamorados de ese tipo de obras, que son tan impresionantes.
que hablan de la grandeza del hombre. Pero esto está en un lugar físico, en una ciudad solamente. La construcción de esta torre lo que hacía era buscar la atracción del mundo hacia Dubái. En cambio, la Iglesia de Cristo está llamada a atraer la atención del mundo a la persona de Cristo, el único Salvador dado al mundo. Y la idea de esta sección es mostrarle, digamos con seriedad, cómo nosotros ponemos seriedad en ese tipo de emprendimientos humanos. Y deberíamos poner la misma seriedad aún más en lo que es la edificación de la Iglesia de Cristo. Bueno, hasta ahí claramente lo que vemos que son dos emprendimientos totalmente distintos en naturaleza. Ahora, les quiero mostrar un poco lo que es la meta de un emprendimiento y de otro. El Burj Khalifa tiene como meta que atraer al mundo a los Emiratos Árabes. No es como la Torre de Babel, pero pegan el palo. Veamos cómo nace la idea de esta torre. La idea de construir esta torre de rascacielos nace a finales de los años 1990 en el contexto de un proyecto mucho más amplio para transformar a Dubái en un destino global de turismo, negocios, lujo. Y quien impulsó la idea fue el emir de Dubái, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Y si usted logró memorizar ese nombre, se merece que le regalemos el libro. Este visionario quería modernizar la ciudad y hacer que los recursos económicos del país sean más diversos. El emir quería que el país y sobre todo la ciudad se conocieran por mucho más que el petróleo. Entonces, en el 2003, escoge a la empresa Emaar Properties, quien escoge un arquitecto. Miren todo lo que hacen. Y en el 2004 comienzan oficialmente la construcción. El edificio es completado en el 2010. Ahora, con eso en mente, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de ver ese ejemplo? Aprendemos que hay un visionario, dueño de la idea, con una meta específica. Que él se ha encargado de buscar quién financia el proyecto, quién diseña el proyecto y quién ejecute el proyecto. Entonces, tengamos esto en cuenta. Ninguno de nosotros podría atribuirse el derecho de irrumpir en esa obra, porque creemos que sabemos cómo se debe hacer. Sería una locura. No podemos desubicarnos y si lo hacemos, vamos a ser puestos en nuestro lugar. Seguramente viene seguridad y nos ponen presos por haber entrado a una obra de construcción sin permiso. Hay cosas que no deben pasar por la seguridad y hay cosas que deben pasar si es que nosotros queremos participar de este emprendimiento, un emprendimiento tan grande, de tan grande envergadura. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos participar de algo así? Debemos aplicar para ser contratados. O sea, estamos hablando de cosas lógicas, ¿no es cierto? Luego debemos conocer la meta de por qué se construye el edificio, debemos conocer la idiosincrasia del proyecto y si somos calificados para trabajar en el mismo. Entonces, recién ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a ser contratados, vamos a ser entrenados para cumplir el rol. Siguiendo, ¿qué? Al pie de la letra, las pautas de la construcción de acuerdo a ¿qué? A nuestra especialización. Eso es lo que hace el Burj Khalifa, lo que hizo. Pero prestemos atención, porque considerando todo eso, ahora miremos a la obra de la edificación de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia, cuál es la idea de Dios en edificar la Iglesia de Cristo? Y es ahí cuando vamos a Efesios. Y si nos parece interesante lo del Burj Khalifa, y si entendemos que hay una lógica detrás de quién es contratado, quién hace la función, de que hay un plano, de que hay un inversor, de que hay una idea, ¿cuánto más no debemos traer esos principios para entender y esforzarnos a entender de qué se trata la edificación de la Iglesia de Cristo? Entonces, ¿cuál es la idea de Dios en edificar la Iglesia de Cristo? Pablo nos dice que Dios la ideó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 1:6 de Efesios. La meta de Dios al pensar en la iglesia es la que Pablo nos informa también en el 1:4 y 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. La meta de Dios al edificar la iglesia es reunir a todos los creyentes en Cristo en una unidad bajo Él. Porque, hermanos, a través de la iglesia, Dios manifiesta su sabiduría al mundo. Entonces, ¿qué podemos ir aprendiendo de esto? Que así como no vamos a interferir en los planes del Emir en Dubái, menos debemos interferir con la edificación de la iglesia de Cristo. Pero es aquí cuando vemos que la actitud de muchos cristianos es la de traspasar lo que Dios ha establecido para la edificación de su iglesia. Se meten en el sitio de la obra sin considerar que no han sido llamados para ejercer algunas posiciones. Y lo hacen por ignorar la palabra de Dios. La edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros, todos somos obreros de Dios, pero hay asignaciones para cada uno. Todos los creyentes verdaderos han sido capacitados para trabajar en la edificación de la iglesia, pero no todos han recibido los mismos dones y habilidades. Y por ende, no todos han recibido el mismo rol o la misma función en la obra de Cristo. O sea, muchos cristianos no entienden lo que es la planeación de Dios, que Dios ya ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Acá no hay plan B. Y debemos tener en cuenta algunos conceptos tales como que la unidad de la iglesia es lo que Dios está queriendo reflejar. ¿Por qué? Que veíamos ayer. Refleja la unidad de la Trinidad. Por eso constantemente se nos exhorta a preservar la unidad. Pero todo lo contrario es cuando cada uno está haciendo en la obra de construcción lo que quiere, de acuerdo a cómo él piensa que las cosas deben ser hechas. Entonces ya no hay unidad. Por eso, hermanos, muy brevemente quiero que le demos una mirada a uno de los pasajes en la carta de Efesios que nos instruye acerca de cómo Dios edifica su iglesia y cómo Él lo hace a través de los obreros que Él ha calificado. Como les decía, el nombre de mi mensaje es la edificación de la iglesia y quiero darle 2 puntos. Los obreros que capacitan y los obreros que son capacitados. Usted ya está ahí en Efesios 4 y vamos a leer del 11 al 13 lo que va a ser nuestro primer punto. Los obreros que capacitan. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando le damos una mirada a lo que este pasaje nos enseña, claramente vemos que hay personas que han sido calificadas por Dios mismo para edificar la iglesia de Cristo. Cristo dio diversos dones a la iglesia con el fin de edificarla, de fortalecerla y ayudarla a alcanzar ¿qué? La madurez en Cristo. Hermanos, el arquitecto, el creador, el planificador de la obra más impresionante de la creación, ha dotado este emprendimiento con dones espirituales para la edificación del cuerpo de la iglesia. O sea, cuando hablamos de participar de la edificación de la iglesia, debemos entender que Cristo nos ha dado dones para que, basado en ellos, podamos participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada cristiano verdadero, tiene un rol que cumplir para contribuir al crecimiento espiritual y a la madurez de la iglesia, con la idea de que de llevar a todos hacia la unidad en Cristo. Entonces, miremos cuáles son los recursos humanos. Entonces, miremos atentamente cuál es el personal contratado para la edificación y cuáles son los dones y habilidades que estos tienen. En esta sección vemos a los obreros que capacitan a otros obreros. Aquí vemos a los maestros, planeadores, cementeros, carpinteros, plomeros, electricistas, a los que están encargados de construir la torre rascacielos. Miren, para construir el Burj Khalifa participaron 10 empresas constructoras encargadas de construir este masivo edificio de una altura de 828 metros. Piensen esto, casi 4 cuadras de altura. Impresionante.
Y estos hombres y mujeres fueron encargados de levantar este edificio de 163 pisos. ¿Por qué? Porque estaban calificados para hacerlo. Esto fue un esfuerzo colaborativo masivo entre empresas de diferentes partes del mundo, lo que les permitió llevar a cabo un proyecto tan ambicioso. Y en la edificación de la iglesia, Pablo nos dice que este proyecto increíble es construido sobre una piedra angular. ¿Quién es? Cristo. Dice en Efesios 2, 20, 21, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces veamos el perfil laboral de estos obreros de la iglesia de Cristo. Veamos a estos obreros que capacitan a otros para la obra del ministerio. Y Pablo nos habla de apóstoles. Estos eran enviados especiales de Dios con la misión de fundar y establecer nuevas comunidades de fe. En los tiempos del Nuevo Testamento, ustedes recordarán que los apóstoles fueron aquellos que tuvieron una relación directa con Jesús, fueron testigos de su resurrección. Y su principal responsabilidad era ¿qué? Plantar iglesias, supervisar el crecimiento de estas iglesias, asegurarse de que la enseñanza era fiel a las enseñanzas de Cristo. Y lo curioso es que hoy en día, aquellos que se dicen apóstoles son conocidos por todo lo contrario, porque su enseñanza no es fiel a la palabra. El oficio apostólico claramente no existe hoy en día, dado que la revelación bíblica ya se ha completado. Y muchos de los apóstoles modernos lo que hacen es agregar a la palabra de Dios. Todo lo contrario. Sus sueños, sus visiones, sus emociones carnales, todo lo contrario a lo que hacían los verdaderos apóstoles. Eso no edifica la iglesia. Eso destruye congregaciones. Porque la función verdadera de un apóstol verdadero en el primer siglo era la de fundar iglesias y mantener la unidad doctrinal. Eso ya no se necesita. Sí, mantener la unidad doctrinal, cada uno en su iglesia. Pero luego Pablo nos habla de que estos obreros que capacitan eran profetas, quienes tenían el don de hablar la palabra de Dios de manera directa a las personas. Esto era crucial para la época. Piensen lo siguiente, la iglesia primitiva se encontraba en un momento muy especial donde todavía estaba recibiendo nueva revelación de parte de Dios. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito y estos hombres cumplían un rol crucial porque de ellos en un sentido dependía que la revelación directa de Dios llegara en esos momentos. En general su función era la de fortalecer, alentar, consolar a los miembros de la congregación mediante la enseñanza de la verdad de Dios. Estos declaraban la palabra de Dios, exhortaban a la iglesia a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y traían palabras de edificación y corrección. Mucho de esto es lo que hacemos los pastores y maestros hoy en día también. Pero Pablo dice también que había evangelistas. Estos también son obreros que capacitan, estos tienen el don especial de proclamar el evangelio de manera efectiva, de llevar a las personas a Cristo. Este es un don particularmente visible en aquellos que tienen una gran pasión y una gran habilidad para compartir el mensaje de salvación con los no creyentes. Los evangelistas no solo predican en los cultos, las reuniones, sino que también están activos fuera de los muros de la iglesia, llevando el evangelio a nuevos lugares, nuevos contextos. Este es un esfuerzo por hacer discípulos. Llevaban a cabo la gran comisión, edificando la iglesia de Cristo al proclamar el evangelio ¿para qué? Para atraer a los perdidos, hacer nuevos discípulos, como nos manda la gran comisión. En la iglesia primitiva, por ejemplo, tenemos el caso de Felipe, uno de los grandes evangelistas. Ahora, también nos habla Pablo, acá en Efesios, de que otro de los obreros que capacitan, los pastores. El don pastoral se refiere a aquellos llamados ¿a qué? A cuidar el rebaño de Dios, guiar espiritualmente al pueblo de Dios. Los pastores son responsables de la enseñanza, el cuidado, el liderazgo de una congregación, sin adueñarse de ella. Este don implica tener un corazón de servicio, sabiduría, compasión, ayudar a los miembros de la iglesia a crecer espiritualmente, a que sean cada vez más parecidos a Cristo.
Los pastores deben ayudar también a resolver problemas, caminar fielmente con Cristo. Nos encanta a los pastores resolver problemas. Los pastores también velan por el bienestar espiritual de la iglesia, guiando a las ovejas hacia el redil de Dios. ¿Qué hace un pastor? ¿Cómo edifica la iglesia de Cristo? Cuidando, guiando, protegiendo espiritualmente a la congregación. El pastor tiene que ser aquel que está cercano a las ovejas, pero a su vez que está con un garrote enfrentando a los lobos. Pero nos dice también Pablo que hay maestros. Estamos viendo los obreros que capacitan, aquellos que edifican la iglesia. Maestros. Los maestros tienen el don de enseñar la palabra de Dios de una manera clara, comprensible y práctica. Se enfocan más en profundizar, sistematizar la enseñanza bíblica, ayudando a la iglesia a entender justamente las escrituras y aplicarlas a la vida diaria. Me imagino que, por ejemplo, nuestro hermano Lucas tiene una función pastoral en la iglesia bien nítida, pero también cuando está en el seminario está más como maestro. Obviamente que pastor maestro es lo que nosotros entendemos, que son las dos cosas que siempre llevamos con nosotros a donde vamos. Pero estas cosas y estas enseñanzas brindadas por estos hombres son fundamentales para fortalecer la doctrina de la iglesia, asegurándose de que los creyentes están creciendo en su conocimiento de la verdad. Los maestros edifican a la iglesia usando su habilidad especial ¿para qué? Para explicar las escrituras y transmitir estas verdades bíblicas de una manera que los oyentes puedan asimilarlas y ponerlas en práctica. En definitiva, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de esto? De la edificación de la iglesia, de estos obreros que capacitan. Todos los cristianos verdaderos están involucrados en la edificación de la iglesia. Los que han recibido un don especial de enseñanza, sin embargo, deben usar esos dones para equipar y preparar a los santos para el servicio. Todos sirven, todos están involucrados en servir. La única condición, y es muy importante, es ser nacidos de Dios. Ser nacidos de Dios. Cuando eso pasa, inmediatamente que el Espíritu Santo les sumerge en el cuerpo de Cristo, usted es capacitado con un don, a veces con varios dones, que son usados y deben ser usados para edificar la iglesia. Los creyentes deben servir haciendo la obra del ministerio, porque Dios ha derramado esos dones y habilidades para que todos los creyentes edifiquen la iglesia de Cristo. Cuando erróneamente las congregaciones dejan todo el trabajo en manos de los pastores o de los asalariados, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia se resiente, la iglesia deja de crecer, la iglesia termina siendo afectada por una especie de parálisis. Y hay 3 errores que toda iglesia debe evitar, 3 errores que todos los creyentes deben evitar. Y estos son: creer que solo los ministros ordenados o ministros pagos son los que deben hacer el ministerio. Evite eso, porque el gran peligro que esto conlleva es que cuando el pastor es el único que corre el espectáculo y nadie más que él participa, y acá hablo de cuando el pastor quiere que los hermanos participen y se involucren, pero la congregación cree que no ha sido llamados a servir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto incentiva a la tiranía, esto desalienta el servicio y a veces propaga abusos de distintas maneras. Hay un segundo error a evitar, es que aquellos que están en contra de que las iglesias tengan algún tipo de gobierno, que venga y hacemos lo que sea, el Espíritu nos va a guiar. No debe haber personas a cargo, no, grave error. Otro error es cuando se crea un dualismo en la congregación, o sea, con 2 grupos antagónicos y separados. Por un lado están los pastores, los ancianos, por el otro la congregación, como si fueran agua y aceite. Error. Porque cuando eso pasa, en vez de estar jugando como equipo, ¿qué es lo que hacen? Se meten goles en contra. Nadie quiere eso, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, amados hermanos, la edificación de la iglesia es responsabilidad de todos los creyentes, pastores, maestros, evangelistas,
profetas, todos ellos existen para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ellos sirven ¿a quiénes? A los laicos, aquellos que por ahí no están en una función, digamos, de autoridad. Y este es el segundo punto que les quiero presentar en esta predicación que habla de la edificación de la iglesia. El segundo punto es los obreros que son capacitados. Acabamos de ver los obreros que capacitan, ahora vamos a ver los obreros que son capacitados. Y a su vez, los laicos también cumplen el rol de servir. Como verán, no se salva nadie. Estos son los obreros que son capacitados, pero ¿son capacitados para qué? Para servir. En definitiva, todos los cristianos verdaderos están llamados a servir, están llamados a ¿qué? A edificar la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros. Todos somos obreros de Dios. Algunos obreros son los que capacitan, otros son capacitados, pero los dos grupos tienen en común que son capacitados para servir. ¿Y cuál es la meta en todo esto? ¿Qué lograremos al aplicar los dones y habilidades que Dios nos ha concedido a cada creyente verdadero? Bueno, leamos los versículos 14 y 16. Dice que cuando esto está pasando, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El propósito de Dios es desarrollarnos en madurez, que seamos completamente sólidos. En el versículo 14 nos habla de que una vez que somos capacitados para la obra del ministerio, esto nos ayudará a conocer la doctrina, que a su vez, conocer la doctrina nos ayudará a no ser niños frágiles en la fe. Debemos dejar la inmadurez. Debemos dejar la inmadurez y hablar la verdad en amor. ¿Para qué? Para edificar juntos la iglesia de Cristo. En estos versículos, Pablo habla una sola vez del concepto de madurez. Fíjese en esto, 3 versículos. Y luego habla 4 veces de que debemos crecer y edificar. El punto que el apóstol hace aquí es que el propósito principal de Dios para la iglesia es de que crezcamos, es de que nos desarrollemos completamente. Y para que esto sea posible, cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar involucrado. Porque Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Dios no quiere tampoco que, no solamente gente que se quede en las bancas. Dios no quiere niños involucrados en la obra del ministerio. ¿Escuchó eso? Yo le pregunto, vamos a hacer de cuenta, use su imaginación. Si usted va a una obra de construcción y ve que hay niños en la misma obra, pretendiendo hacer el trabajo de hombres, equipados con cascos de plástico, herramientas de hule, camioncitos de juguete, palas de plástico, ¡qué lindo! ¿Qué haría usted? ¿Contrataría usted esa empresa? Bueno, sé que la respuesta es no. Pero entonces, ¿por qué debemos aceptar niños inmaduros en la obra del ministerio de la Iglesia de Cristo? ¿Entiende ahora la necesidad de que todo miembro madure para poder hacer un buen trabajo en la edificación de la iglesia? Esto no es un capricho. Esto no es un capricho pastoral, este es el deseo de Dios. Cristianos maduros. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo medimos la madurez del miembro de Cristo? ¿Cómo medimos la madurez de la iglesia? ¿Cómo medimos que la estructura que estamos edificando de la iglesia es sana? Bueno, una de las maneras, algo que ya repetí, es viendo que la unidad de la misma. A los creyentes se nos pide que mantengamos la unidad.
A los creyentes se nos pide que respetemos la diversidad, eso sí, porque no debemos ser todos iguales, no somos todos iguales, hay varias nacionalidades representadas aquí hoy, cada uno viene de culturas diferentes, pero la diversidad no impide la unidad. Pero Pablo nos dice en el versículo 13 que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero como notarán, esta es una unidad que todavía debemos alcanzar. Y cuando la alcanzamos, estamos demostrando que hemos alcanzado ¿qué? La completa madurez. Cuando ve muchas peleas en una iglesia, ve inmadurez. Pero Pablo también nos dice que debemos alcanzar la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe a la que debemos llegar no es esa acción subjetiva de cuando le creemos a Dios, sino aquí Pablo habla de mantener la unidad en la fe, mantener el contenido teológico de lo que hemos recibido. Y no solamente que lo hemos recibido, que debe formar parte del contenido de lo que creemos como cristianos. Debemos mantener eso, debemos defenderlo. Y eso es lo que también trae la unidad. Esta es la fe que, como leíamos en Judas, de una vez para siempre fue entregada a los santos y por la que se nos llama a luchar ardientemente, Judas 3. Ahora, el conocimiento acerca del Hijo de Dios, esto es muy importante, se trata de un conocimiento, en este caso también, que es experimental. Y acá no me estoy poniendo, digamos, de golpe me volví carismático y empiezo a hablar de cosas que no son bíblicas. No, conocimiento espiritual, o sea, el tipo de vida que el creyente vive, ¿a través de qué? Del discipulado. Esa enseñanza, esa doctrina que aprende debe ser vivida. Y eso solamente viene, ¿qué? A través del discipulado. Eso trae crecimiento, eso trae unidad. Porque a través del discipulado, cuando hay rendición de cuentas, también se va aplicando a través del Espíritu Santo todo lo que el cristiano está aprendiendo, algo que él no puede falsificar. Puede tratar de seguir una cantidad de listados de cosas. Si hago esto, sí me parezco más a un cristiano. Si hago esto, pero eso es algo superficial. De lo que estamos hablando es de lo que estamos aprendiendo, la doctrina, que estos obreros nos capacitan, los pastores, los maestros. Y ahora nosotros como obreros que estamos aprendiendo, ponemos eso en práctica bajo el influjo del Espíritu Santo, lo que se llama discipulado. Y cuando hacemos eso, créame que estamos edificando la iglesia de Cristo. Las iglesias que son edificadas de esta manera son las iglesias que llegan a la madurez espiritual, donde el conocimiento de Cristo no es solamente algo técnico, algo cerebral, o este conocimiento viene, digamos, de una manera de seguir reglas. No, esto viene a través de la obediencia. La unidad que somos llamados a construir es una unidad verdadera basada en el conocimiento de la palabra de Dios y de la persona de Cristo. Es solamente cuando esto está sucediendo que la iglesia y los creyentes van a manifestar un parecido a Cristo. Y es este parecido a Cristo que se traduce ¿qué? En madurez. Cuando usted ve a una persona inmadura es porque se parece a esa persona. No se parece a Cristo. Ese parecido solamente es posible cuando el creyente vive en comunión con Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos creciendo en parecido a Cristo? Bueno, mire, es muy fácil. Usted abre el libro de Gálatas, lee el capítulo 5, los versículos 22 y 23, y usted se encuentra con esto, mire. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahí tiene un buen indicio. Por tanto, amados hermanos, la edificación de la iglesia trae cristianos que son más parecidos a Cristo. Esto no se produce con estrategias humanas. Esto no se produce por el ingenio pastoral.
Esto no se produce por los programas que tiene la iglesia. Esto es producido por el crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios a través de la palabra de Dios. El crecimiento viene de músculos espirituales desarrollados para el mejor servicio a la iglesia. Así que, hermanos pastores, congregaciones presentes, cuando hablamos del crecimiento espiritual que viene de la edificación de la iglesia que estamos hablando de que los creyentes maduran debido a su conocimiento de la verdad. Esto no es algo mágico, esto no es algo místico. Abra su Biblia. Deje que sus pastores, sus maestros, abran sus Biblias y le enseñen. Es la única manera de madurar, conocer la verdad. Porque lo contrario es que la inestabilidad espiritual y emocional de los cristianos produce cristianos inmaduros. Niños en la fe que no pueden procesar su vida a la luz de la palabra de Dios. Eso es trágico. Y aquí yace el problema de que luego, ¿qué dice Pablo? Son fácilmente engañados. Y si engañados, debilitados. Y ese es el problema en muchas iglesias, que la calidad de sus miembros es lo que determina la calidad espiritual de la iglesia. Estos creyentes deben ser alimentados con la palabra, no con sueños y visiones. Porque los creyentes inmaduros le dan lugar a aceptar todo tipo de modas, de tendencias, que lo que hacen es alejar los corazones de las congregaciones de Dios y de su palabra. Y eso los pone en una situación de que no pueden aprender la palabra para conocer más a Cristo y ser más maduros. Y por eso, hermanos, elegí ver este pasaje muy brevemente, porque si bien hay otros pasajes donde Pablo desarrolla, se podría decir, un listado más comprensivo de dones espirituales, el que vemos aquí en Efesios nos ayuda a entender de que la razón por la que el apóstol habla de estos dones, tales como apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, es porque él entiende de que esta es la manera en la que las iglesias pueden pasar de una infancia espiritual a una madurez espiritual. Y es esta inmadurez espiritual que lleva a que muchas iglesias sean llevadas por todo tipo de vientos de filosofías, todo tipo de modas, caprichos, novedades, tendencias, menos la palabra de Dios. Entonces hagámonos la pregunta, ¿cómo debemos llevar adelante esta edificación en la iglesia? Muy simple, enseñando la verdad con amor. Una vez que el cuerpo está bien ajustado, unido, esta unión en la verdad, dice el versículo 16, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Miren, no importa lo que estemos haciendo si el amor está ausente. Si el amor está ausente, todo es vano. El amor a Dios es el que nos dará el gozo y nos pareceremos a Cristo. Vamos a hacer de cuenta que usted quiere ser obediente, pero usted no tiene amor hacia Dios. Usted va a ser una persona infeliz. Vamos a hacer de cuenta que usted quiere enfrentar las vicisitudes, los problemas, las pruebas en la vida, y usted no tiene amor hacia Dios. Y usted no entiende por qué Dios está permitiendo esas pruebas. Usted va a ser una persona infeliz. Y eso va a traer inmadurez. Y eso no trae parecido a Cristo. Y si en el medio de toda esa vorágine, en el medio de ser niños espirituales, estamos tratando de poner clavos, ayudando a otros, no solamente nos vamos a dejar el dedo negro, vamos a arruinar la vida de otro. El amor a Dios es el que nos dará el gozo. ¿Por qué? Porque nos vamos a parecer más a Cristo. El amor por Cristo es lo que produce, ¿qué? Santidad. Porque es cuando le amamos que guardamos sus mandamientos. Juan 14:15. Imagine tratar de guardar sus mandamientos si no le ama. Imposible. Es una vida de fariseos. El amor por la palabra de Dios es lo que nos lleva a la verdad, hermanos. Y esa verdad nos hace crecer en conocimiento y a su vez nos hace volver a la palabra nuevamente. Es un proceso. Es un proceso.
Y la edificación de la iglesia es un proceso que involucra a toda la iglesia, a todos los miembros. Todos somos obreros de Dios. Y por eso es que Pablo usa la ilustración del cuerpo de Cristo para explicar la madurez. Porque esto es un proceso. El crecimiento espiritual, el ser conformados a la imagen de Cristo, es un proceso. Y todo proceso toma tiempo. Todo proceso toma tiempo. Comenzó el día de nuestra salvación y culminará el día de nuestra glorificación. Pero en el medio de eso hay santificación. Y eso toma tiempo. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? La edificación de la iglesia es un proceso que Dios planeó desde la eternidad. Este no es un plan B. Dios lo planeó desde la eternidad y lo está llevando a cabo. Mire, en el caso de esta torre, Burj Khalifa, aunque la idea inicial de la construcción nació en fines de los 90, su realización fue el resultado de años de planificación, años de diseño, años de ingeniería, un largo proceso. Fue una construcción que estuvo llena de desafíos técnicos, logísticos, culturales, que hicieron de este proyecto algo realmente único. Entonces, ¿qué queda para la edificación de la iglesia? Que es algo que Dios está llevando a cabo y no sabemos cuánto tiempo más tomará, porque durará hasta que el último obrero sea aceptado en la construcción, o sea, hasta que el último elegido sea llamado al Señor. Esto es un proceso en el que debemos trabajar pacientemente en el mismo, siguiendo el plan que ya ha sido diseñado por Dios. Debemos trabajar pacientemente en las bases de nuestras vidas, de nuestras iglesias. No debemos apurar los tiempos. Miren, hermanos, el Burj Khalifa, esta torre infernal, requirió de una cimentación tan profunda, dado que el terreno de Dubái ahí está compuesto principalmente por arena. Y entonces, imagínense, lo que hacía que construir un rascacielos tan alto fuera un reto enorme. Y para garantizar la estabilidad del edificio se excavaron 50 metros de profundidad. 50 metros de profundidad para instalar, ¿qué? Pilotes de hormigón enormes, reforzados, que ayudan a destruir el peso del edificio. La cimentación es tan fuerte que soporta no solamente el edificio, sino también, ¿qué? Los fuertes vientos. Imagínense ahí arriba, como les dije, 9 cuadras hacia arriba. Y también soporta las altas temperaturas del desierto. Y el punto que estoy haciendo acá en mi cierre es que si este trabajo es puesto en una obra que está llamada a desaparecer, ¿cuánto más las iglesias no deberían trabajar pacientemente en la edificación de la misma? Oremos a Dios, pidiéndole que nos ayude ¿a qué? A ser fieles, para estar comprometidos en la obra de la edificación de la iglesia. Porque como nos dijo hoy el pastor Lucas, Él garantiza que va a edificar la iglesia, pero Él tiene sus obreros. Y lo que vimos en el mensaje de hoy, la edificación de la iglesia, es que hay obreros que Dios usa para capacitar a otros obreros que son capacitados, pero todos sirven. Porque todo verdadero hijo de Dios está llamado a servir en la edificación de la iglesia. Así que oremos para glorificar a Dios en la manera en que lo hacemos. Padre, te damos gracias por esta verdad. Es tu iglesia que tú estás edificando, pero tú al hacernos nacer del Espíritu Santo nos has dado dones, talentos, habilidades para servir a tu iglesia, para edificar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes enseñando la palabra, no apelando a recursos humanos, filosofías humanas, estrategias de marketing. Confiemos en tu palabra, que confiemos de que tú estás edificando la iglesia e increíblemente haciéndonos partícipes de lo mismo, de la misma. Gracias, Padre del cielo. Oramos en el nombre de Cristo, el gran arquitecto. Amén. Que el Señor les bendiga.